Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. ¿Cuál es su opinión sobre Ricardo Salinas Pliego, quien, molesto porque tiene que pagar lo que le corresponde al pueblo de México, reaccionó llamando chairos hijos de P, voy a omitir la palabra que utilizó por respeto, se definió como ultraderecha y comparó a la izquierda con un barco mal conducido que llevaría al país a las rocas? Bueno, primero, parece que la Corte puso en su agenda, ¿no? ¿Cómo se enlistó? En su agenda algunos casos de este grupo empresarial y tendrá que resolver la Corte lo que la Corte considere de acuerdo a sus criterios. Lo he dicho aquí muchas veces, este grupo empresarial tiene adeudos con el fisco, con el SAT, que suman un monto y de acuerdo con el Código Fiscal tiene derecho a descuentos como cualquier contribuyente que si decide pagar tiene derecho a descuentos que se calculan de acuerdo a lo que dice estrictamente el Código Fiscal. Entonces, eso es lo primero. Entonces, que está enlistado para resolverse y que, de acuerdo con lo que decida la Corte, a la hora de pagar, él tiene incluso derecho a descuentos establecidos en el Código Fiscal. O si decide pagar antes, pues también estrictamente lo que dice la ley, porque lo que él está diciendo es que el SAT está imponiéndole que pague lo que no es legal, y eso pues nunca se hará así. Es muy claro el Código Financiero y tendrá que pagar lo que dice sus, no son auditorías, ¿cómo se llaman? Los créditos fiscales, lo que resuelva la Corte y lo que diga el Código Fiscal. Eso es lo primero, porque es muy importante. Nosotros jamás vamos a hacer algo autoritario, algo que tenga que ver con hacer algo que esté fuera de la ley. Nunca. No haríamos nada de eso. Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar muy claro. Lo segundo tiene que ver con lo que él ahora políticamente enarbola. A lo mejor lo hace porque no quiere pagar los impuestos, no lo sé. Pero ahora él está enarbolando una posición política. Y sí vamos a platicar aquí en la mañanera qué quiere decir ser de ultraderecha. ¿Qué es la ultraderecha? Quizá no ahorita, pero sí lo vamos a tocar aquí. ¿Qué quiere decir ser de ultraderecha? Porque la ultraderecha justamente lo que defiende es el autoritarismo. La ultraderecha lo que defiende es que se haya libertades, pero las del mercado nada más, ningunas otras. La ultraderecha en el mundo ha llevado al fascismo, que tiene como base el clasismo, la discriminación, el racismo, incluso llevado al extremo de que se elimina a todo aquel que no se considera que es la raza superior. Eso es la ultraderecha. La ultraderecha quiere decir autoritarismo. La ultraderecha no tiene nada que ver con las libertades, no tiene nada que ver con la democracia. Pero además en nuestro país, históricamente, la disputa entre liberales y conservadores la ganaron los liberales. La ganó Benito Juárez y los liberales mexicanos. La Revolución Mexicana la ganó el pueblo. Y la Constitución de 1917 estableció claramente una visión liberal, pero liberal no del liberalismo que ahora defiende, sino liberal en el sentido del contra el conservadurismo. En México se separó la Iglesia del Estado después de una revolución.
y se constituyó una primera constitución, la de 1857, de principios de democracia y de libertades. En México, desde que se luchó por la independencia, no solamente Hidalgo y Morelos enarbolaron la independencia, sino también la justicia. En México, desde la independencia, el pueblo nunca quiso un emperador, defendió la democracia y por eso Iturbide duró tan poco y llegó el primer presidente Guadalupe Victoria. Y a todos los intelectuales, a todos los que escriben, es muy importante que se diga qué es eso de la ultraderecha. Es un tema político, de discusión, que no tiene nada que ver con el humanismo, que no tiene nada que ver con el pueblo ni con nuestra historia. Entonces, sí vamos a traer aquí ese debate. Entonces, ¿que debe impuestos? Que pague. Y lo que dice la ley que tiene que pagar, punto. Lleva demasiados años porque esto viene desde el 2008, con amparos y amparos y amparos y amparos y amparos y amparos. Entonces, eso tiene que ver con la Corte y la decisión de la Corte y lo que dice la ley. Lo otro ya es el debate político que ha puesto sobre la mesa. Y eso sí es muy importante, que sobre todo las y los jóvenes conozcan qué quiere decir eso. Y la historia del conservadurismo en nuestro país y el triunfo de los liberales mexicanos para bien de la patria. Entonces, sí vamos a ir tocando esos temas porque es muy importante. Y también que no haya esta manipulación de que pues de muchas cosas que ya iremos tocando poco a poco. Muchas gracias, presidenta. De nada. Les voy a mostrar la gráfica del incremento en los homicidios y la reducción en los homicidios a partir de la llegada primero del presidente López Obrador y después de nosotros. Calderón, del 2006, último año de Fox, al 2012, último año de Calderón, los homicidios aumentaron en 148%, resultado de la llamada guerra contra el narco. Peña, del último año de Calderón al último año de Peña Nieto, aumento en los homicidios dolosos de 42%, que en realidad la estrategia fue prácticamente la misma. Llegada del presidente López Obrador, del último año de Peña 2018 al último año del presidente López Obrador 2024, la reducción de homicidios 9%. Del último año 2024, que el presidente López Obrador deja el gobierno el 30 de septiembre, nosotros entramos el 1 de octubre, al 31 de octubre del 2025, una reducción del 28% en los homicidios dolosos. Ahora, si vemos el último año completo desde que entramos, desde septiembre del 2024 a octubre del 2025, el otro son años completos. En este caso es desde nuestra llegada, 1 de octubre a octubre del 2025, una reducción en homicidios dolosos del 37%. ¿En qué consiste la estrategia? Son dos brazos de la estrategia. La primera, la atención a las causas.
Jamás vamos a renunciar, porque esa es nuestra esencia, atender a los jóvenes. Educación, cultura, deporte y la llegada del gobierno a muchísimos municipios donde no se había llegado, casa por casa, con todos los servicios del Gobierno de México, los programas de bienestar, atención a las familias de manera individualizada, atención a las causas, más todos los programas de bienestar y toda nuestra política humanista. Y la otra, cero impunidad. Son 37,000 generadores de violencia que han sido detenidos en estos 13 meses, en toda la República. ¿Cómo se ha logrado? Fortaleciendo la estrategia de inteligencia e investigación y de coordinación. Entonces son los dos, siempre lo planteamos así. Y particularmente 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que permite realizar detenciones dentro de la ley, en nuestro marco jurídico, y la coordinación. 37% de reducción en homicidios dolosos, de septiembre del 2024 a octubre del 2025. 32 homicidios menos diarios. ¿De dónde viene la información? De las fiscalías estatales. 32 fiscalías estatales que envían su información todos los meses, todos los días, y luego se consolida cada mes. De todos los estados, los gobernados por todos los gobernadores, gobernadoras, la jefa de gobierno. 37% de reducción. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. En estos pasados días, el cínico de Felipe Calderón, ahorita que veía la gráfica que nos mostraba, defendía en un foro empresarial en Argentina su guerra contra el narco y básicamente pide el regreso de la guerra contra el narco porque dice que funcionó a pesar de los sabotajes de gobiernos locales, y dice que al final de su sexenio todo se echó a perder porque no se siguió esa guerra contra el narco. Lo menciono porque algunos de aquellos que callaron, cómplices desde los medios de comunicación con aquel pacto de silencio que firmaron en tiempos de García Luna y Felipe Calderón, hoy hablan del horror de que haya sido un adolescente el que asesinó a Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Yo creo que les falla la memoria porque en tiempos de Calderón, en la guerra contra el narco, se hablaba, de acuerdo a lo que me documenta el maestro Francisco Cruz, autor de Tierra Narca, que ya lo había publicado precisamente, el papel del crimen organizado reclutando a niños como sicarios, que había por lo menos 30,000 niños en las filas del crimen organizado, que en el 2010 se hablaba de la posibilidad de que fueran reclutados 250,000 menores de edad. Para aquellos que dicen que hace mucho tiempo lo de la guerra contra el narcotráfico y que critican incluso lo que dice usted aquí en la mañanera y las declaraciones que hizo Alfredo Ramírez Bedoya, también el gobernador de Michoacán, señalando a 2 responsables de lo que pasa en Michoacán, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Le planteo esto porque ahora esos que callaron se dicen sorprendidos o dolidos porque haya sido un menor de edad el gatillero. ¿De qué tamaño es el reto, comparándolo con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, Presidenta, esta posibilidad de reclutamiento de menores de edad? ¿Qué tanto se ha avanzado con esto que también le critican mucho, que es, desde tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la atención a las causas, desde una, por cierto, deshonestidad intelectual de algunos que publican en medios de circulación nacional como Enrique Krause, que habla que se abandonó
a las víctimas, que se abandonó lo que le corresponde al gobierno, que es proteger la vida de los mexicanos y mexicanas, pero nada menciona precisamente de lo que ocurría desde la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, presidenta. El periodo de Felipe Calderón se caracterizó, entre otras muchas cosas, en lo que él llamó la guerra contra el narco, en dos características. Una, primero sacó al ejército a combatir al narco sin un marco jurídico. Y eso generó muchos problemas. Pero él defendía, porque solamente hay que escuchar porque finalmente él es quien define la política. Y no lo digo por el ejército, porque es de lo mejor que tiene México, la Marina y el ejército. Lo vimos en las lluvias, lo veo todos los días. Yo estoy agradecidísima por el trabajo del ejército, de la defensa y de la Marina, de la Guardia Nacional. Y realmente el pueblo de México quiere mucho estas instituciones, sino más bien la concepción desde quien fue presidente, por cierto, que llegó con un fraude electoral. Entonces, no es un asunto del ejército, sino de quien entonces jugaba el papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él decidió una estrategia, al llamarle guerra, de confrontación. La guerra es confrontación, con armas. Y él mismo hablaba de que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir víctimas colaterales? Civiles, personas, niños, niñas, jóvenes, que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba, de acuerdo con el entonces presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Eso no quiere decir que no actuemos nosotros frente a los grupos delictivos, porque también han querido poner eso. Pero él decidió ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba a un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente, sin un juicio. Y hay muchos ejemplos durante aquella época. Pero no solo eso, sino que puso al frente de esa guerra a un personaje que hoy está preso en los Estados Unidos por favorecer a un grupo delictivo. ¿Cómo defender aquella actuación? Pero además no dio resultados. Pon otra vez la gráfica. Guerra. ¿Quién quiere guerra en un país? Muy distinto actuar dentro del marco de la ley, darle un marco jurídico al ejército para que pueda actuar, crear la Guardia Nacional, a la Marina también, y detener a presuntos delincuentes para que tengan un juicio. Eso se llama Estado de Derecho. Es decir, detener a un presunto delincuente para que tenga un juicio. No se trata de abandonar la impunidad, o sea, de que haya impunidad, perdón. Se trata de detenciones de generadores de violencia y que tengan un juicio. Claro, con jueces que no liberen por dinero, con corrupción. Entonces, declara la guerra y pone al frente de la guerra a una persona que está demostrado que operaba para uno de los cárteles y que se corrompió en el proceso y que hoy está preso en los Estados Unidos. Pero además aumentaron los homicidios dolosos en 148%. Muchos de ellos lo que él llamó víctimas colaterales. Peña hizo lo mismo, no cambió prácticamente nada en su estrategia.
Claro, llevó a la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, pero en realidad no cambió la estrategia. ¿Y qué ocurrió? 42% de homicidios. Pero además en ese periodo, justamente en ese periodo se abandonó a los jóvenes. Es justamente en ese periodo cuando el rector, entonces rector de la UNAM, le llamó ninis a los jóvenes, ni estudias ni trabajas, como si fuera responsabilidad de los jóvenes. Abandono de los jóvenes. No hay escuelas, no hay educación, no hay empleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, guerra y permiso para matar. No, bueno. Y además, al frente, a un delincuente. Eso es lo que ocurrió durante 12 años en nuestro país. Y asócienle la corrupción de los gobiernos. Entonces, ¿cambió la estrategia? Sí, cambió la estrategia. Cuando llega el presidente López Obrador dice, no, a ver, todo dentro del marco legal. Vamos a darle a la Secretaría de la Defensa un marco legal para que actúe, a Marina también. Vamos a crear la Guardia Nacional, una institución pública encargada de la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Y vamos a destinar recursos a los jóvenes. Se crearon las universidades Benito Juárez, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se dio atención a los más necesitados, a los pobres, y salen 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Cuando nosotros llegamos, yo decidí fortalecer la estrategia de seguridad con un área especial de inteligencia e investigación que nos dio resultados en la Ciudad de México. Porque frente a los grupos delincuenciales se requiere más inteligencia e investigación que permita hacer las detenciones de presuntos delincuentes y la coordinación con los estados, además pues del seguimiento cotidiano y en la consolidación de la guardia, y fortalecer la atención a las causas con mayor presencia territorial en los municipios de mayor incidencia delictiva. Con este trabajo que hace Rosa Isela, la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de ir tocando casa por casa a ver qué necesitan las familias. ¿Cuál es el resultado? Durante el periodo de López Obrador, 9% de reducción de homicidios dolosos. Y con nosotros, contabilizado por año, 28%. Contabilizado de septiembre del 24 a octubre del 25, 37% de reducción en homicidios dolosos. ¿Qué falta? Sí, sí falta. Que nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan, a todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio. Que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países con pueblos hermanos, claro que nos pueden ayudar, que tienen equipos que pueden ayudar a darnos información, bienvenidos, dentro de un marco de colaboración sin subordinación. Pero se equivoca el que llama a la intervención de los Estados Unidos en México. Porque nosotros no somos colonia de nadie, nosotros somos un país soberano, independiente. ¿Qué decidimos hacer en Michoacán? Reforzar la seguridad, desde la presencia hasta todo lo que tiene que ver con atención a las causas y desarrollo económico, social y del bienestar del pueblo de Michoacán. ¿Que se puede perfeccionar la estrategia? Por supuesto que se puede mejorar el plan, por supuesto, pero hay que empezar. Y en el camino se va fortaleciendo. Pero esta reducción, por más que la oposición o los detractores o desde fuera tengan críticas hacia nosotros, que son válidas siempre y cuando no sean mentiras, ha implicado resultados y vamos a dar más resultados todavía, porque nosotros no vamos a traicionar a nuestro pueblo, nunca.
Nos comprometimos y vamos a seguir trabajando en cuerpo y alma para defender y proteger al pueblo de México. ¿Podría darnos claridad usted, Presidenta, o los secretarios aquí presentes, del tamaño del reto en relación a los jóvenes que podrían estar en peligro de ser reclutados por el narco? Entendiendo estas cifras que le compartía, de acuerdo a informes, en tiempos de Calderón había 30,000 reclutados por el narco, 250,000 para 2010 en peligro de ser reclutados, y como lo empezó a documentar, le decía Francisco Cruz en Tierra Narca, su libro, desde 2009, pues resulta alucinante que, por ejemplo, Raimundo Riva Palacio diga que su prioridad es defender a López Obrador y no hacer lo que le toca, ¿no? Ese personaje que cayó en este grupo durante aquellos años. O se les olvida que en el 2010 tuvimos un horroroso caso como el del Ponchis, aquel niño sicario. Que no se malinterprete, es doloroso ver a un joven de 17 años asesinar a un presidente municipal, pero para callar a sus críticos con datos, ¿de qué tamaño sería el reto, Presidenta? Lo que te puedo decir es qué estamos haciendo. Difícil es tener un número de jóvenes, y lo que queremos es que los jóvenes no se acerquen a la delincuencia. Ahora, ¿qué estrategia seguir? Más escuelas, por eso mi insistencia en más preparatorias. Más cerca de las comunidades. Más cerca de las comunidades. ¿Por qué los jóvenes tomaron la hicieron viral? Pues porque les llega. Entonces, más preparatorias que queden cerca de la casa, más preparatorias, que cuando salgan de la secundaria se vayan directito a la preparatoria. Entonces, es lo que estamos haciendo. En Michoacán estamos reforzando el número de preparatorias en un nuevo modelo, 60 nuevas preparatorias, en un modelo modular para zonas rurales y ciudades más pequeñas, además de 16 nuevas preparatorias, y en todo el país más preparatorias. En un modelo de enseñanza, además, donde los jóvenes se sientan contentos de estar en la escuela. Más universidades. La Rosario Castellanos, estamos en coordinación con las universidades públicas, tecnológicos, politécnicos, para que aumente la matrícula. Y nosotros, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, además de las Benito Juárez para el Bienestar. Y ahora el programa que viene, que iniciamos en Michoacán, que es el de Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable. Queremos que los jóvenes, en vez de acercarse a un grupo delictivo, tengan una pequeña beca y se pongan a hacer deporte. La escuela, y saliendito de la escuela, hacer deporte o actividades culturales. Yo decía en mi campaña a la jefatura de gobierno, un estudiante más, un artista más, un deportista más, es un delincuente menos. Y en eso nosotros creemos. Además, si se cometen delitos, pues hay una ley. Si cometes delito, pues tenemos que fortalecer nuestro sistema de justicia para que haya detenciones y se cumpla con lo que dice la ley. Pero es la ley. Por eso es una estrategia de construcción de paz, no es una estrategia de hacer la guerra. Es muy distinto. Pero además de honestidad en todo lo que desarrollamos. Entonces, sí son dos proyectos de nación. Sí son dos proyectos de nación. Uno, que piensa que el pobre es pobre porque no trabaja. Uno que piensa que mientras más concentración de la riqueza mejor, porque en algún momento llegará el que menos tiene. Uno que piensa que los jóvenes deben pagar por su educación, porque si no, no la valoran. Uno que piensa que hay Estado de Derecho a veces y a veces no cuando le toca a ellos. Uno que piensa que es mejor una intervención de Estados Unidos en México para poder resolver el problema de la inseguridad y entregar el país al extranjero. Uno que piensa que el pueblo no es sabio
Uno que piensa que la historia de México no representa valores. Uno que se burla de los pueblos indígenas. Ese es un proyecto de nación, que por cierto hoy le llaman ultraderecha. Y otro proyecto que es humanista, que somos nosotros, que se define como humanista, que creemos en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho a la cultura, que creemos en las jóvenes y los jóvenes mexicanos, que creemos en las niñas y los niños, que creemos en nuestro pueblo, que creemos en los pueblos indígenas, que amamos nuestra historia, que creemos que la independencia, la reforma, la revolución y la transformación que estamos llevando a cabo es para el pueblo y ha sido por el pueblo, que creemos en un país fuerte, independiente y soberano. Esa es la diferencia. Y que creemos en que los privilegios y la corrupción no llevan a ningún lado. Es un modelo esencialmente humanista frente a un modelo clasista, frente a un modelo de discriminación. Esos son los dos modelos. Ahora está dando resultados. Nos duelen homicidios que hay como el de Carlos Manzo, claro que duelen. Y claro que en el gabinete decimos por qué pasó, qué es lo que está pasando, que se haga la investigación y que haya justicia. ¿Cómo reforzamos la estrategia? Pero regresar a la guerra contra el narco o a poner a García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad, eso nunca más. Eso ya lo vivió el pueblo de México con mucho dolor. Esa es la diferencia. Por eso hay que pensar muy bien lo que vive México hoy hacia adelante y el fortalecimiento de nuestra patria y nuestro pueblo por encima de todo y su protección en todos sentidos.